Buenas tardes a todos. Mi nombre es Franco Giavedoni. Yo soy abogado egresado de la Universidad Nacional de Córdoba. Soy especialista en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social por la Universidad Nacional, la Universidad Católica y la Universidad del Litoral. Soy abogado litigante, asesor sindical, y hoy puntualmente nos convoca un requerimiento de la Sala Laboral y Procesal Laboral de la Universidad Blas Pascal, a quienes agradezco desde ya la posibilidad de participar y aportar algunas reflexiones sobre esta nueva realidad que nos atraviesa a todos. Puntualmente voy a referirme a un precedente jurisprudencial reciente y, a mi modo de ver, de suma trascendencia en lo que tiene que ver con el derecho colectivo y el derecho sindical. Me refiero puntualmente a la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia con fecha 4 de junio de 2020 en autos Laurenzo Juan Manuel contra Unión Platense SRL Amparo. Primero que nada voy a dar cuenta de la plataforma fáctica, voy a hacer alguna mención respecto a cómo la normativa de emergencia afecta o impacta en las relaciones laborales en general y relaciones sindicales en particular. Y finalmente voy a dar mi punto de vista respecto a este precedente. En cuanto a la plataforma fáctica, podemos decir que el actor, Laurenzo Juan Manuel, se desempeñaba como chofer de la empresa Unión Platense SRL y fue despedido en los términos del artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, invocando la demandada la pérdida de confianza en el trabajador. En cuanto a la demanda, puede decirse que el señor Laurenzo Juan Manuel inició acción de amparo persiguiendo tres cuestiones. Por un lado, la nulidad del despido. Por el otro lado, su reincorporación. Y finalmente, el pago de los salarios caídos. El actor sostuvo que revestía la condición de miembro de la comisión organizativa de la seccional La Plata del sindicato denominado UCRA, es decir, la Unión de Conductores de la República Argentina, y que la rescisión, sostuvo el actor, era nula por discriminatoria. En tanto, consideró, había sido despedido con motivo de su actividad gremial. Recuerden ustedes que por el precedente Álvarez Maximiliano y otros contra Cencosud, la Corte en el año 2010 dispuso la aplicación del régimen de antidiscriminación, concretamente la Ley 23.592, en lo que tiene que ver con las relaciones laborales. Lo trascendente es que en este caso, Laurenzo Juan Manuel solicitó como medida cautelar que se deje sin efecto el despido y se ordene su reinstalación. El Tribunal del Trabajo número 2 de La Plata admitió la medida cautelar solicitada y reinstaló al trabajador de manera precautoria mientras se tramitaba el expediente principal donde se discutía la causal de despido. Contra el resolutorio que admitió el despacho cautelar, la parte demandada interpuso recurso de reposición y en subsidio recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de la ley. El primer recurso fue rechazado y la concesión de los restantes también fue denegada por el Tribunal del Trabajo número 2 de La Plata. Esto motivó que la empresa presentara una queja ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, y dicha presentación fue también desestimada. Para así resolver, la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires consideró que las decisiones relativas a medidas cautelares no revisten el carácter de definitivas en los términos del artículo 278 del Código Procesal Civil de la Nación. Y que en este caso sostuvo no consideraba que existiesen motivos suficientes para apartarse de ese criterio. Contra esa resolución, la demandada interpuso recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia, que denegado motivó la queja
por la cual la Corte tuvo la posibilidad de expedirse en este precedente que estamos comentando. ¿Cuál fue la posición de la demandada? Los principales argumentos que tuvo en consideración. Como primera medida sostuvo que el despacho de la medida cautelar era equiparable a una decisión definitiva, dado que estaba anticipando la solución de fondo e irrogando graves perjuicios económicos, sociales y empresariales a la empresa. Sostuvo también que esta medida precautoria implicaba forzar al empleador a asignar y a confiar unidades de transporte público, ni más ni menos, de pasajeros, en una persona en la cual ya había perdido la confianza. Señalaba la demandada también que las facultades de organización y dirección del empleador no podían ser ejercidas, puntualmente las disciplinarias, de manera adecuada por la reinstalación forzosa que implicaba la medida cautelar en cuestión. Por supuesto, también denunció una grave afectación a su libertad de contratar, en tanto no solo se forzaba el reingreso de un trabajador despedido, sino que se obligaba al empleador a mantenerlo en su puesto de trabajo sin un plazo cierto, porque en definitiva la cautelar dependía del avance del proceso principal, donde, reitero, se estaba discutiendo la legitimidad o no de la causal de despido invocada. Para ilustrar al tribunal, la parte demandada hizo especial mención de los argumentos de la disidencia representada por los doctores Lorenzetti, Hayton de Nolasco y Argibay en el precedente Álvarez, Maximiliano y otros contra Cencosud que recientemente mencionábamos. Al respecto, quiero hacer una aclaración. En Álvarez se trataba de un despido sin causa de un grupo de trabajadores que habían sido desvinculados, finalmente se resolvió que de manera discriminatoria, porque habían conformado una asociación sindical simplemente inscripta en aquel momento de empleados jerárquicos del comercio, y a raíz de eso habían sido despedidos por su empleador. En Laureano se trata de un despido con causa, por pérdida de confianza, como bien dijimos, y por lo tanto la reinstalación tendría lugar mientras dure el litigio sin un plazo cierto. En el caso de Álvarez, la reinstalación tendría lugar por el tiempo del mandato más el año de protección posterior que establece la Ley de Asociaciones Sindicales. ¿Cuál fue la resolución de la Corte en el precedente que estamos comentando? Bueno, como primera medida, estableció que las cuestiones procesales, como las propuestas por el apelante, en este caso la demandada, si bien son ajenas al ámbito de los recursos extraordinarios, sostuvo la Corte que cabe apartarse de tal regla cuando la disposición adoptada por los tribunales inferiores pueda generar de alguna manera una violación al debido proceso tutelado en el artículo 18 de la Constitución Nacional. En este sentido, la Corte sostuvo que la CUO no había considerado el hecho de que la medida precautoria estaba anticipando una solución de fondo, ordenando la reinstalación de un trabajador y ocasionando agravios de muy difícil o imposible reparación ulterior. Y por lo tanto, sostuvo la Corte, resultaba justificado considerar que la decisión vinculada con la resolución de la cautelar que había reinstalado Laureano era equiparable a una sentencia definitiva y por lo tanto justificó de esta manera el ingreso al tratamiento del recurso extraordinario a partir de lo establecido por el artículo 14 de la Ley 48. Finalmente, la Corte resolvió habilitar los días y horas inhábiles. Recordemos que la justicia a nivel nacional y también a nivel provincial, en muchas provincias del país, está desandando un proceso o un momento de receso extraordinario, por lo cual la Corte tuvo que habilitar día y hora inhábil y posteriormente procedió a hacer lugar a la queja, declarando procedente el recurso extraordinario y dejando sin efecto la sentencia apelada, que como dijimos era el despacho de la medida cautelar que había reinstalado al trabajador. Cabe aclarar que este fallo
fue dictado en disidencia. 3 vocales de la Corte dictaron, como les mencionaba, mientras que la disidencia estuvo representada por el doctor Maqueda y Rosati, que de manera muy sucinta consideraron que el recurso extraordinario que había dado lugar a la queja no se dirigía contra una sentencia definitiva o equiparable a tal, y que por lo tanto no correspondía habilitar la vía extraordinaria. Hasta aquí el comentario cronológico de cómo se fue dando el avance del expediente que estamos comentando. Ahora bien, me interesa señalar, como todos saben, que desde el 11 de marzo del año en curso, la Organización Mundial de la Salud estableció y decretó que el avance del coronavirus a nivel mundial correspondía o se relacionaba con la declaración de la pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, debido al riesgo sanitario que el avance de este virus representaba para la salud pública en general. A partir de esta situación, se derivó por parte del Poder Ejecutivo Nacional el dictado de una serie de medidas de emergencia que, a mí me gusta decir, se enmarcan dentro de un contexto de emergencia pública generalizada y preexistente en lo que respecta a la República Argentina. Todos sabemos que el año pasado, en el 2019, allá por diciembre, tuvo lugar la declaración de la emergencia ocupacional a partir del dictado del decreto 34/19, que estableció la duplicación indemnizatoria, como así también el dictado de la ley 27.541, que estableció la emergencia en muchos niveles: emergencia energética, emergencia sanitaria, emergencia social, emergencia económica, tributaria, solo por citar algunos, y que a posteriori, ya con la pandemia, fue prorrogada en lo que respecta a la emergencia sanitaria por el decreto 260/2020. También sabemos que el gobierno nacional, debido a el avance del riesgo sanitario derivado de la propagación del virus, motivó el dictado del decreto 297/2020, que estableció lo que todos conocemos como el ASPO, es decir, el aislamiento social preventivo y obligatorio, que fue luego sucesivamente prorrogado. En lo que aquí interesa, me parece importante mencionar el decreto 329/2020 y su prórroga, el decreto 487/2020, que establecieron básicamente la prohibición de despedir sin causa o por las causales de falta o disminución de trabajo o fuerza mayor. Por supuesto, también se prohibió, mediante los citados decretos y hasta finales del mes de julio del corriente año, en lo que respecta a la prórroga, la prohibición de suspender por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo. Sin embargo, creo que a nivel nacional y a nivel local, en lo que hace la provincia de Córdoba, se han venido produciendo una serie de sentencias, de pronunciamientos jurisprudenciales, que han otorgado vigencia efectiva a estos decretos. Por ejemplo, podemos mencionar la sentencia 43, dictada en la ciudad de Córdoba el 19 de mayo de 2020 en autos Zampetti Allende contra JBG Group S.A., en el marco de una medida autosatisfactiva, donde el actor, el señor Zampetti, había sido despedido por fuerza mayor, con posterioridad a la publicación en el boletín oficial del DNU 329 que comentábamos recién. Bueno, esto derivó en una demanda autosatisfactiva donde se reclamó la nulidad del despido y obtuvo despacho favorable del tribunal. También tenemos el precedente Sánchez Candela contra la Penta SRL, medida autosatisfactiva del Juzgado de Conciliación Octava, Secretaría número 15. Se trató de un despido sin causa, donde también se dispuso la reinstalación del trabajador. El precedente Romero Sharon Patricia contra MM Directa S.A.,
el Tribunal de Trabajo número 1 de San Miguel de Buenos Aires, una sentencia dictada el 4 de junio de 2020 que dispuso la reinstalación de una trabajadora despedida con causa por abandono de trabajo, y es en estos supuestos en los cuales voy a hacer una reflexión, porque me interesa señalar la diferencia con los demás casos, pero quisiera mencionar antes, por ejemplo, el precedente Coppola Leonardo Lucas contra Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, una medida cautelar, un fallo del Juzgado Nacional del Trabajo número 54 de fines de mayo de este año, donde el trabajador había sido despedido sin causa, pero con la particularidad de que el telegrama o la carta de despido había sido emitida antes de la publicación del DNU, fue puntualmente emitida el 16 de marzo del 2020, pero su recepción fue con posterioridad a la publicación del DNU, y eso justificó entonces la reinstalación del trabajador despedido. Decía yo que me interesa señalar o hacer alguna reflexión sobre aquellos casos de despidos con causa. Fíjense ustedes, mencionaba un antecedente por el caso Romero Sharon contra MM Directa S.A., donde la trabajadora fue despedida por abandono de trabajo en el marco de una medida cautelar innovativa, fue reincorporada, sosteniendo el tribunal que no se advertía prima facie el silencio que invocaba la empresa para despedir a la trabajadora. En un precedente similar, la Oficina Única de Conciliación de Río Segundo, el juzgado número 2, en un expediente Duarte Daniel contra Oscar Scorza, Equipos y Servicios SRL, dispuso en un caso donde el trabajador también había sido despedido con causa, realizar lo que en lo personal creo aconsejable y destaco, un análisis preliminar de la causa debido a la situación de emergencia sanitaria, pero también emergencia alimentaria en la cual nos encontramos actualmente. En este contexto, el Tribunal de Río Segundo analizó la verosimilitud en el derecho, el trabajador estaba reclamando ser reincorporado por vía cautelar y consideró, luego de sustanciar a través del trámite incidental que establece nuestra ley de procedimiento laboral, donde produjo incluso prueba testimonial, consideró que la causa invocada a priori, fíjense ustedes, no sería la real y por lo tanto, sostuvo el tribunal, se habría producido una violación del decreto 329/2020. Como consecuencia de ello, ordenó la reinstalación del trabajador de manera cautelar y mientras dure la vigencia del decreto, que como recién mencionamos, fue luego prorrogado. ¿Por qué reseño todos estos antecedentes? Porque creo que la Corte, a partir del fallo que estábamos comentando, es decir, el precedente Laurencio Juan Manuel contra Unión Platense, ha dado una señal respecto a todos estos casos de reinstalación forzosa que se vienen produciendo a nivel nacional. La Corte está señalando, a mi modo de ver, una restricción al principio de libertad sindical en su faz individual, en su dimensión individual, profundizando de alguna manera la postura que ya había adoptado en lo que respecta a la libertad sindical en su dimensión colectiva a partir del precedente Orellano contra Correo Argentino vinculado con el derecho de huelga. Finalmente, me parece que, atento al contenido y la finalidad de la legislación de emergencia, la apreciación de la suficiencia o no de la expresión de los motivos que originen un distracto es irremediablemente necesaria de ser realizada de manera preliminar. De lo contrario, sin duda, creo, va a llegar tarde ese análisis y va a generar, sin duda, un perjuicio de muy difícil reparación para el trabajador que, como sabemos, es sujeto
de preferente tutela constitucional, conforme sostuvo la Corte en el precedente Aquino. Por ello, sin desconocer que dicha labor va a requerir de la máxima prudencia de los jueces que sean llamados a intervenir en estas medidas, ya sean cautelares, amparos, medidas autosatisfactivas, para mantener el equilibrio que de alguna manera permita tutelar los derechos de ambos litigantes. A instancia de la parte trabajadora, creo en lo personal que debería habilitarse el examen inicial de un juicio de suficiencia de la causal invocada, dado que lo contrario estaríamos de alguna manera legitimando el escape o la frustración de los derechos de carácter humanos, de carácter asistenciales, que se permiten proteger justamente a partir de la normativa de emergencia citada puntualmente en lo que tiene que ver con el ingreso habitual de los trabajadores y el resguardo de las fuentes de trabajo mencionadas en los considerandos del decreto 329/2020 y de su prórroga 487/2020. Bueno, espero que les haya sido de utilidad estas reflexiones y sin dudas que en lo sucesivo estaremos realizando nuevos comentarios sobre algunos otros precedentes que tendrán lugar, sin lugar a dudas, en este devenir de la crisis sanitaria que a todos nos aqueja. Un saludo.